Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. Bienvenidos a Intersecciones, el podcast donde analizaremos discursos populares y desarmaremos argumentos falaces con datos, historia y filosofía. Hoy vamos a hablar de una idea que se ha difundido mucho gracias a figuras como Agustín Laje y que es la supuesta lucha entre opresores y oprimidos promovida por el progresismo. Pero antes de entrar en materia, hagamos una breve presentación de quién es Agustín Laje. Laje es un politólogo, escritor y conferencista argentino conocido por su postura conservadora y su fuerte crítica a lo que él llama ideología de género y marxismo cultural. Tiene varios libros, su libro más famoso, el libro negro de la nueva izquierda, coescrito con Nicolás Márquez, argumenta que el progresismo contemporáneo no busca la igualdad, sino la imposición de una agenda ideológica. Ha participado en debates y conferencias a nivel internacional, donde se ha posicionado como una de las voces más radicales contra el feminismo, el antirracismo y las políticas de inclusión. Es joven, muy joven, nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hace poquito cumplió años, es del 16 de enero de 1989. Y desde muy joven se interesó por las ideas políticas, llegando a ser columnista de importantes medios nacionales a los 18 años. Realmente una persona muy inteligente, muy capaz, y por eso me parece importante traerlo a nuestras intersecciones. Lo que me motivó a llevar adelante el programa de hoy fueron dos cosas. Bueno, primero, que la semana pasada hice un programa sobre feminicidio y tuvo mucha aceptación, hubo buenos comentarios, hubo muchos likes, pero también hubo un par de don't like, lo cual es algo que uno espera porque obviamente es un tema que puede traer su controversia. Y me pareció importante aclarar, de alguna manera, profundizar un poquito en esta idea de cómo muchas veces los argumentos inteligentes se construyen desde falacias. Y eso es precisamente lo que quiero ver hoy. Ahora, ¿qué es una falacia? Una falacia es un argumento que tiene una lógica, que se presenta como algo de razonable, como algo que nos hace ver una realidad, pero que si lo analizamos viene de una lógica o bien falsa o bien incompleta. O sea, viene de una lógica que o bien abunda en una generalización o bien carece de suficientes ejemplos o casos como para poder dictar una ley. Entonces, ese tipo de falacias que ya venían desde los griegos y que bueno, hay muchísimas, se siguen utilizando en política para ganar un argumento o para convencer a un público de que algo es verdad cuando en realidad no es totalmente verdad. Bueno, vamos a analizar hoy que este argumento es una distorsión, pero también vamos a ser autocríticos y reconocer que si bien la lucha por la igualdad es necesaria, hay casos donde se han usado estrategias exageradas que pueden distorsionar el propósito real de estos movimientos. Entonces, vamos a ver qué propone Laje y por qué es engañoso.
Vamos a escucharlo a Laje. Voy a traer algunas citas de un reportaje que él concedió a El 12, que es un canal de televisión abierta líder en Córdoba, y allí, en una entrevista con el periodista Federico Tolchinsky, Agustín Laje, que según se lo presenta en ese programa, es el cordobés más influyente en este momento, ¿no es cierto?, de todo el país. Y creo que esa entrevista se dio a partir de los comentarios del presidente Javier Milei en Davos, cuando habló sobre la ideología woke, a la que el presidente calificó como el cáncer que hay que extirpar durante su discurso, ¿no?, en el Foro Económico de Davos. Y ahí él trató de ampliar o de justificar, y con respecto al wokismo, él dijo lo siguiente. El woke sería la persona que se despierta, que se ha despertado y ahora sí puede advertir las verdaderas contradicciones políticas en el seno de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Significa que estamos frente a una ideología que multiplica lo que se conoce como dialéctica opresor-oprimido. La dialéctica opresor-oprimido es un modelo político muy básico que plantea que la sociedad se puede dividir en dos. De un lado están los que oprimen y de otro lado están los que son oprimidos. El wokismo derrama, viraliza ese modelo en todos los ámbitos sociales, en todo tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, hombres y mujeres. Sí. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el sistema de opresión se llama patriarcado y la militancia se llama feminismo. O sea, él aquí, ¿no es cierto?, estructura su discurso en estos tres elementos clave. El opresor, ahí pone al hombre, al blanco, al burgués, si quieren, al empleador, en fin, todo aquel que supuestamente está en una estructura de poder. El oprimido sería la mujer, la persona racializada, el trabajador explotado. Y el sistema que promete liberar a estos oprimidos serían sistemas culturales, políticos, que obviamente luchan por una igualdad. Él lo llama al que defiende a la mujer, o sea, el sistema es el feminismo, la ideología de género, el socialismo, digamos, las teorías neocoloniales para la cuestión étnica o racial. En fin, él utiliza estos elementos que sí existen y los posiciona en esta dialéctica marxista, donde son sistemas en pugna y que luego, obviamente, él no habla de la síntesis, pero bueno, ¿cuál sería esa síntesis? Aparentemente, él ahí lo ve como una traba, algo que está ahí trabado, y entonces él considera que en ese sistema pseudo-liberador, el que toma de manera corrupta y hasta podríamos decir en un activismo performativo. ¿Qué quiere decir activismo performativo? Quiere decir que yo tomo una causa política no porque creo en ella o me involucro en ella o me beneficio por ella de una manera personal específica de la causa, sino porque me da un beneficio económico, político, etcétera, mucho mayor, que va más allá de la causa misma. Bueno, él adjudica ese engañoso activismo performativo al Estado y lo dice de esta manera. ¿Quién va a salvar a las minorías? ¿Quién va a salvar a los oprimidos? Los políticos, el Estado. Ahí viene el asunto, la genialidad del discurso de Javier Milei. Es decir, oigan, el wokismo en realidad es una coartada de la casta política para que las minorías reclamen la salvación al Estado. En lugar de pedir, por ejemplo, igualdad ante la ley, lo que piden son privilegios disfrazados de nuevos derechos que el Estado debe conceder a expensas de las mayorías. O sea, que él, digamos, simplifica algo que es complejo, él lo simplifica en una pugna binaria donde sí el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, pero es obviamente él dice que eso, ¿no es cierto?, es una
un error conceptual, que así no es, que somos todos iguales. Entonces él dice que el feminismo no busca la igualdad, sino convertir a los hombres en los nuevos oprimidos. El antirracismo fomenta el odio hacia los blancos, el socialismo quiere despojar a los ricos para beneficiar a los vagos. O sea, este argumento tiene un problema central, y ahí está la falacia que vamos a deconstruir. Confunde la idea de un grupo con privilegios, o sea, un grupo con privilegios, con la de un grupo opresor. O sea, no se trata de culpar a individuos, sino de reconocer estructuras desiguales. O sea, cuando hablamos de el hombre como opresor, no, el hombre no es opresor. Puede haber alguno que sea opresor, pero eso no quiere decir que todos los hombres son vistos como opresores por el progresismo. El hombre, el varón, el ser humano heterosexual, ¿no es cierto?, de sexo masculino, tiene privilegios en la sociedad, o al menos los tenía. Y si no, veamos ejemplos. Vayamos unos añitos atrás, ¿no? Sobre todo si hay algunas mujeres que me escuchan que han transitado por la década del 60 y del 70, inclusive, a pesar de que ahí comenzaron los movimientos de liberación. El hombre podía ir al cine solo, la mujer no estaba bien visto que fuera sola al cine, el hombre podía llegar tarde, o sea, es más, aunque ahora la mujer pueda salir sola, siempre hay en la mujer, por una cuestión, ¿no es cierto?, cultural o una cuestión de evidencia, siempre está esa idea de que, estoy en una zona peligrosa, me siento incómoda, no me siento bien aquí. Siempre está ese miedo o esa sensación de que necesita una cierta protección. ¿Por qué es eso? Eso, bueno, podemos entrar en otros análisis e inclusive traer especialistas para que nos aclaren eso. Pero es una evidencia. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen que ellas siempre sienten, aunque puedan salir solas, pero siempre sienten que tienen que mirar hacia atrás a ver quién viene caminando. Mientras que un hombre no tiene generalmente esa predisposición. ¿Y eso por qué? Porque ya tiene incorporado esta idea de privilegio, ¿no? Lo mismo pasa en otros órdenes. Si vamos a lo laboral, el hombre siempre tuvo ciertos privilegios en cuestiones salariales, en cuestiones de percepción. Vamos a lo racial. O sea, no podemos ignorar que hay ciertos grupos que tienen un privilegio. Entonces, no se trata de culpar los opresores, sino de reconocer que son estructuras desiguales. Y no es culpa de nadie, es culpa de, digamos, esas estructuras. Somos todos víctimas de cómo está estructurado nuestra concepción social. Porque si quieren, puedo también defender a ese hombre heterosexual y ponerme en el lugar de él y decir, bueno, la sociedad le da una responsabilidad, o le daba por lo menos, de que era el padre de familia, que tenía que ganar el pan, que tenía que proveer para toda la familia y que tenía la responsabilidad en algunas culturas hasta de mantener el honor de esa familia. Eso es un peso muy grande también, pero digamos, eso le daba también estos privilegios. O sea que mi postura no es de salir de esa binariedad opresor-oprimido, porque ahí está la falacia que divide y que hace que nos pongamos unos enemigos de los otros. Y que esa, si nos ponemos a observar, es una estrategia que han venido usando los políticos, y ahí sí puedo a lo mejor coincidir con Laje, que el Estado o los políticos son los que utilizan esa estrategia, pero la utilizan para la izquierda y la utilizan para la derecha. Entonces, vamos a ver ahora cómo el progresismo realmente entiende la opresión y el privilegio.
Laje ignora una distinción fundamental: opresión versus privilegio. La opresión es un sistema estructural que impone barreras a ciertos grupos. El privilegio no significa que una persona haya elegido ser parte de un grupo dominante, pero sí implica que enfrenta menos barreras. Yo creo que eso nos hace ver la cuestión desde otro punto de vista, que creo que apunta más a una solución sin cambiar esta cosa que sugiere Laje, que es, si el hombre deja de ser el opresor, va a pasar a ser el oprimido. No, es más, no es que él dice eso, él nos asusta con esa posibilidad. Lo que él dice es que la sociedad está perfecta como está, que somos todos iguales ante la ley. O sea, él no quiere que quede el hombre en opresor y la mujer en oprimida. Él niega que el hombre sea el opresor y la mujer sea la oprimida. Y si lo vemos desde el punto de vista de nacer con privilegios por pertenecer a un grupo, ahí yo creo que se destraba esta dicotomía absurda que propone Agustín Laje. Por ejemplo, un hombre blanco de clase media no es opresor por el simple hecho de serlo, pero sí experimenta menos discriminación que una mujer que está identificada en un grupo étnico no blanco en la misma posición económica. El punto clave es este: un individuo con privilegios no es automáticamente un opresor, pero puede beneficiarse de un sistema que oprime a otros. Esto desmonta el argumento de Laje porque muestra que el progresismo no busca etiquetar a las personas como buenas o malas, sino reconocer estructuras de desigualdad. Y entonces, fíjense ahora, vamos a ver algunos ejemplos más sacados de este reportaje a Laje, que exponen lo falaz del argumento que a veces hasta aborda en el ridículo. Por ejemplo, respecto a la reproducción. ¿Por qué tiene un impacto demográfico? Porque un LGBT por definición no tiene capacidades reproductivas que las vaya a poner en práctica. No reproductivas, no hablo de sexuales, hablo de reproducción. Es decir, por definición, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no procrea, no genera vida. Vos tenés entonces a prácticamente un cuarto de la población de Estados Unidos que es muy probable que no se vaya a reproducir en el tiempo que viene. De una generación. De una generación, de la generación más joven. Ahí él está asustado porque, según él, los baby boomers, que sería mi grupo, solo un 3% pertenecía o se identificaba como LGBTQ. Mientras que ahora, las generaciones de ahora, el 20-25% se identifica. Entonces él está viendo como que ahí se abrió la puerta de Sodoma, ¿no? Y ahí están todos saliendo a correr y a autodeterminarse LGBTQ. Bueno, eso es un argumento que es un tanto infantil, ¿no es cierto? O sea, primero, yo creo que, y hay estudios, o sea, que podemos ver, ese 3% sí era el 3% que estaba fuera del closet, pero había otro 20 y tanto por ciento que mantenía una doble vida, que mantenía una imagen de pater familia, pero por otro lado tenía sus escapadas, porque obviamente esa idea de la reproducción era lo que le daba la credencial de, él tenía su familia, y se daba también a nivel heterosexual, o sea, cuántos hombres en otras épocas tenían dos familias, la oficial y la otra, y mientras las pudiera mantener, la sociedad medio que lo miraba indiferentemente, ¿no? O sea, no marcaba con el dedo ni mucho menos. Entonces, por ese lado, la idea de que está aumentando el porcentaje de LGBTQ es realmente infantil. En todo caso, habrá más casos fuera del closet. ¿Por qué? Porque la sociedad acepta una naturalidad de la sexualidad humana. Es algo que ocurre. Es algo que ocurre, que siempre ocurrió y que va a seguir ocurriendo. Y entonces, una sociedad que lo reprime, que lo pone bajo la alfombra, que lo pone en el closet, o que toma violencia específica y hasta muerte, cárcel contra los grupos LGBTQ, entonces, bueno, ahí
esas sociedades no son, en mi opinión, no son deseables. Pero que no se asuste Laje que el mundo va a seguir existiendo, porque no es que vamos a llegar a dejar de reproducirnos los seres humanos. Por otro lado, las personas LGBTQ, cuando tienen la oportunidad de formar una familia o cuando tienen la oportunidad de tener una relación estable, algunas tienen el deseo de formar familia con hijos y de reproducirse. Y la ciencia ha avanzado lo suficiente como para permitir a las parejas heterosexuales infértiles que puedan reproducirse. Ha habido esfuerzos, muchísimos esfuerzos de reproducción artificial, etcétera, etcétera, y bajo un principio de igualdad, que es lo que quiere el AGE, ¿por qué no pasar esos avances científicos a las parejas del mismo sexo? Acá no se trata de la biología me deja o no me deja. Aquí se trata de estoy maduro para formar una familia y para traer niños al mundo y educarlos y seguir haciendo que la raza humana continúe y no desaparezca del planeta, lo cual, que se quede tranquilo el AGE, no va a ocurrir porque la fuerza reproductiva es más fuerte que la avanzada LGBTQ y aún así es ridículo buscar esa comparación. Así que ahí, con la cuestión de reproducción, no. Feminicidio. Yo digo feminicidio, ustedes dicen femicidio y bueno, yo quiero aclarar lo siguiente para que por lo menos usen el término como les parezca mejor. Los dos términos están aceptados, pero la idea de feminicidio viene de una antropóloga y feminista mexicana, Marcela Lagarde, que introduce el término para diferenciarlo de femicidio. O sea, el femicidio sería el homicidio de una mujer. El feminicidio es la violencia que puede llegar a homicidio o no de las mujeres por una estructura social que así lo permite. O sea, por el machismo, por el patriarcado, por el considerar a la mujer una propiedad o un objeto. Pero bueno, al respecto, esto es lo que dice Laje. Yo preguntaría esto, ¿cómo se define un femicidio? Femicidio penalmente se define... Un homicidio basado en el odio al género. Claro, y lo suelen sintetizar con la expresión matar a una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, porque es mujer, hay una especie de odio al género femenino que llevaría al hombre a matar a esa mujer. En realidad, y esto incluso Zaffaroni lo ha dicho, mira que yo no tengo ningún punto de contacto ideológico con Zaffaroni, claro, pero el mismísimo Zaffaroni ha dicho que esa era una categoría muy gelatinosa porque era muy difícil constatar que el móvil del asesinato en cuestión era el odio de género. Bueno, fíjense que ahí nomás ya tenemos otra falacia, digamos, que tenemos que corregir. Primero, no necesariamente matar a una mujer significa que uno odia el género o que el asesino odia el género. No, esta persona es violenta. Esta persona es violenta y posiblemente esa violencia la sufren algunos hombres en su entorno, ocasionalmente, la sufren a lo mejor niños, la sufren animales. Pero, y por eso es importante decir feminicidio, según lo que postula Marcela Lagarde, porque hay una estructura social que hace que ese hombre violento tenga la oportunidad de violentar o asesinar a una mujer. Por ejemplo, porque dada una estructura económica, socioeconómica, cultural, esa mujer está en una relación de la que es difícil escapar. Y a lo mejor es difícil escapar por cuestiones de dinero, porque no puede automantenerse. A lo mejor es difícil escapar por cuestiones culturales, porque está mal visto en su cultura que ella se separe de su pareja. A lo mejor
hay hijos de por medio, que la mujer está en una situación que le resulta difícil abandonar, dejar a los hijos en el seno de un hogar violento. O sea, ese caldo de cultivo para que termine en un acto de violencia que termina con la vida de esta mujer, eso es lo que contempla el feminicidio. O sea, el hecho de que no es un homicidio de una mujer, sino que es un homicidio, es un asesinato, es un acto de violencia que la mujer sufre por estar en inferioridad de condiciones sociales, económicas, culturales inclusive. Y voy a rematar con una noticia de hoy que ocurrió en Pakistán. El padre y el tío de una niña de 14 años, una niña de Nueva York, o sea, una niña pakistaní en cultura, pero que se crió en la libertad de una civilización occidental libre, 14 años, porque se sintió ofendido, los hombres de la familia se sintieron ofendidos porque esta niña puso cosas en TikTok que eran ofensivas para el honor. La mataron, hoy, la mataron. Eso salió en el New York Times. Entonces, ahí hay un ejemplo perfecto de que todavía las mujeres que traen a la rastra elementos culturales, que ellas no pidieron nacer en esa cultura, pero bueno, y estamos en un mundo global donde las cosas se van mezclando, van cambiando, van progresando, pues una niña de 14 años murió en manos de su padre y de su tío. Y en la mentalidad de ese padre y de ese tío, ellos hicieron lo correcto. Ellos hicieron lo que su cultura les decía que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo justifica Laje y todos aquellos que dicen que el femicidio o el feminicidio es lo mismo que un homicidio? No, no lo es. Porque esta niña murió por ser mujer y murió por comportarse fuera de lo que su cultura, o la cultura de su padre, mejor dicho, esperaba que ella hiciera. O sea, ahí realmente se va al suelo el argumento de Agustín Laje. Fíjense lo que dice Laje con respecto a el ámbito laboral. Entonces hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Ahora tengo que empezar a seleccionar quiénes van a ocupar estos cargos mirándole los genitales, en lugar de mirando a ver qué han contribuido para la empresa o por qué le veo yo un potencial específico para esto. La verdadera discriminación es esa, no de las que decimos, de las personas que decimos queremos igualdad ante la ley y hacer caso omiso. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué significa luchar contra el racismo? Hacer caso omiso de el color de piel. Ignorarlo. Ignorarlo. ¿Qué significa hacer, por ejemplo, luchar contra, vamos a decir, el machismo? Hacer caso omiso de la sexualidad. No fijarte en la sexualidad para distribuir supuestos derechos especiales, que es lo que hace este tipo de gente, y al final lo que generan es racismo inverso, una suerte de heterofobia en muchos casos. ¿Se dan cuenta? Y aquí creo que podemos atar el moño a este paquete de desbancar, de construir este discurso tan falaz. Fíjense qué interesante. O sea que para que no haya racismo no hay que llevarle el apunte al color de la piel. Ok, muy bien. Para que no haya patriarcado no hay que llevarle el apunte a la cuestión de género, o para que no haya diferencias de salario o por género, ¿no es cierto? No hay que llevarle el apunte a todo eso. O sea, ignorar la raza, ignorar el sexo, el género, ignorar. O sea que eso ocurre. Miren alrededor en la sociedad y fíjense si realmente pasa. Si no hubiera él está hablando de las
cuotas, ¿no? Está hablando de esos porcentajes. Yo coincido, por ejemplo, en que es ridículo que sea un 50-50, ¿no? O sea, marcarlo así de una manera, yo creo que sí, que ahí vamos a coincidir en algo. Las estructuras que están tratando, ¿no es cierto?, de obligar a una empresa a que si empleó 5 hombres, que emplee 5 mujeres, esa matemática puede no servirle a la empresa. Además, hay carreras donde hay más competencia de un sexo o del otro, o sea, hay carreras donde se encuentran más candidatos del sexo femenino, hay carreras donde se encuentran más candidatos del sexo masculino. Lo importante para mí es concientizar a la empresa de que la diversidad es importante. No que sean 50 y 50, pero sí que haya una intención de decir, bueno, mira, yo miro acá la mesa de directivos de esta empresa y son todos hombres. Y si hay una mujer es la que toma nota, es la secretaria o la que trae el café. Bueno, ahí algo está pasando en esa empresa. No obligarlos a que haya 50 y 50, pero sí a que tomen conciencia. O sea, a mí me parece que sería mucho más productivo tomar conciencia de el problema y no hacer que desaparezca, porque es como los niños, es un argumento tan infantil, o sea, me tapo, no estoy, desaparezco. O sea, recuerdan cuando éramos niños que venían a buscarnos y nosotros nos tapábamos la cara y así desaparecíamos nosotros, no nos veía nadie. Bueno, eso me parece un argumento muy, muy infantil, porque existen diferencias sistémicas en el acceso a la educación, a la vivienda, a la justicia, que afectan más a ciertos grupos. Y si vamos a la cuestión del racismo, y ya que él se asusta tanto de la palabra woke, bueno, es verdad, él lo explica muy bien, pueden ver el reportaje, él explica qué es el woke y cómo nació. Bueno, el woke es un movimiento racial afroamericano que viene de muchos años atrás, pero que se reavivó, volvió a la vida en el 2014. ¿Por qué? Porque hubo 2 casos de dos muertes de 2 personas afroamericanas, Eric Garner, aquí en Nueva York, y Michael Brown, en Missouri. ¿Y qué pasó con Eric Garner? ¿Ok? Eric Garner era un señor que estaba en Staten Island, y yo quiero que ustedes entiendan qué es Staten Island. Staten Island es uno de los 5 municipios de Nueva York, ¿no? Manhattan es uno, el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Y de todos esos municipios, esos boroughs, como se dice en inglés, Staten Island es el que está más anclado en una cierta mayoría, no quiero decir supremacía, pero sí voy a decir mayoría blanca. Y blanca de lo que aquí se llama blue collar, cuello azul, que significa el trabajador obrero no profesional. El profesional es el de cuello blanco, ¿verdad? Este es el operario, ¿ok? Que aparentemente es un grupo que también tiene una cierta uniformidad cultural, si queremos decirlo, que es observable. Y en ese lugar, en Staten Island, este señor, Eric Garner, estaba vendiendo cigarrillos sueltos. Sí, es ilegal, porque no pagan impuestos, ¿verdad? O sea, él abría el paquete de cigarrillos y los vendía de a uno, como ustedes si están en Argentina, no sé ahora, porque bueno, las cosas cambian, pero en mi época, cualquier kiosco vendía cigarrillos sueltos. No lo decían, no lo hacían públicamente porque era ilegal, pero cualquier kiosco vendía cigarrillos sueltos. Bueno, este señor estaba vendiendo cigarrillos sueltos y la policía lo iba a detener. Y él, por supuesto, como cualquier persona, consideró que lo que hacía la policía era exagerado. Porque la policía, lo que hubiera hecho la policía,
si él hubiera sido blanco, hubiera sido decirle, no podés vender cigarrillos sueltos acá. O hubiera dicho, bueno, mira, te voy a multar. Acá está la multa y no vuelvas a vender cigarrillos sueltos. Pero no, la policía lo esposó y lo iba a detener. Y este señor se resistió, como yo creo que mucha gente podría resistirse, porque era un acto de exceso. Era un exceso. Y entonces el policía que lo ejecutó, le hizo, ¿no es cierto?, un estrangulamiento, esas llaves que se hacen para inmovilizar al prisionero, y al grito de no puedo respirar, I can't breathe, murió. Y eso fue lo que activó el wokismo. ¿Ok? Eso pasó el 17 de julio de 2014. El 9 de agosto de ese mismo año, Michael Brown, un chico de 18 años, afroamericano, que andaba por ahí, llaman a la policía en Missouri por un acto de una disputa doméstica y lo ven a este chico con sus amigos en la calle. Yo creo que sí, que él había entrado a un negocio y había robado algo. Es probable. Había sacado algo así como, no un robo violento, o sea, meterse un paquete de algo en el bolsillo. Pero el policía no fue por eso. El policía fue porque lo llamaron porque había una disputa en un hogar y entonces alguien llamó a la policía al 911 porque había gritos y qué sé yo. Bueno, la cuestión que lo hacen detenerse, el chico levanta las manos y dice no disparen y el policía disparó y lo mató. O sea, ese exceso de violencia contra los afroamericanos en un país tan racialmente cargado como los Estados Unidos despertó el movimiento woke y el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras tienen valor. Y entonces, ¿qué hizo, digamos, el grupo de privilegio? Empezaron a decir, todas las vidas tienen valor. Es verdad, todas las vidas tienen valor, pero en ese momento y en ese contexto, que las vidas negras tienen valor significa que también tienen valor. Significa que aparentemente la sociedad parece que matar a un negro es algo fácilmente realizable y encima, como en estos casos, los policías quedaron impunes. Entonces, cuando uno dice que las mujeres importan en el feminicidio, no está diciendo que los hombres no importan o que las mujeres importan más. Están diciendo que la sociedad está dando muestras evidentes de que aparentemente no importan tanto. Y ahí es donde yo disiento con la G fundamentalmente, porque yo creo que hacerlo invisible es hacerlo más grande al problema. Yo creo que tenemos que hacerlo visible. Ahora, donde sí estoy en contra, o al menos no acuerdo con las políticas progresistas como se dieron en estos años, y es la autocrítica que creo que los grupos progresistas tienen que hacerse, es que no podemos negar que en algunos casos las estrategias progresistas han caído en exageraciones y abusos. Pero eso no desmerece la lucha por la igualdad. Por ejemplo, la cultura de la cancelación. Para mí, no está mal exigir responsabilidad por discursos de odio, pero en algunos casos la cancelación ha sido desproporcionada, atacando personas por errores del pasado o por diferencias de opinión legítimas. Eso está mal. El lenguaje inclusivo forzado. Promover un lenguaje más inclusivo es positivo, pero obligar a las personas a usar ciertas palabras sin permitir un debate abierto, eso para mí es contraproducente. Y bueno, y caer en esas locuras de hablar con la E, discúlpenme, pero yo ahí estoy más en el centro, no me quiero ir para esa.
yo lo veo como una performatividad que va en contra del mensaje progresista, que sí es valioso. Bueno, las cuotas y la representación performativa también. No es malo buscar mayor diversidad en espacios de poder, pero elegir personas solo por la identidad, sin considerar sus capacidades, puede generar rechazo hacia las propias políticas de inclusión. Y la victimización extrema. Reconocer la opresión es necesario, pero convertir todo en un conflicto absoluto entre víctimas y opresores simplifica demasiado la realidad, que es exactamente lo que Agustín Laje hace. Él simplifica y busca ejemplos que son tan infantiles que caen por su propio peso, pero como él lo enmarca en una lógica muy articulada, muy bien pensada y muy bien dicha, parece que es una realidad absoluta, una ley química prácticamente o física. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo importante es pensar que los excesos y los abusos no significan que los movimientos progresistas sean inválidos. La solución no es eliminar el feminismo, el antirracismo, la lucha por la justicia social, sino evitar las exageraciones y mantener un enfoque racional y equilibrado. Lo que el progresismo busca no es una guerra de opresores y oprimidos, sino reducción de desigualdades estructurales, acceso equitativo a derechos y oportunidades, corrección de injusticias sin necesidad de demonizar a nadie. Los sistemas de liberación como el feminismo o el antirracismo no son fraudes, son herramientas para construir sociedades más justas. O sea, no echemos por el suelo esos sistemas y la lucha de todas las personas que a lo largo de la historia dejaron sus vidas y tuvieron situaciones límites para que podamos nosotros beneficiarnos con esos avances culturales. Tampoco pongamos a todos en la misma bolsa. Yo creo que ahí, de la misma manera que reconocemos que los discursos ultraconservadores, como los de Agustín Laje, bien articulados, pero ultraconservadores, que nos llevan a mediados del siglo XX, con suerte, si no antes, si bien esos discursos son totalmente falaces, también tenemos que ver que los discursos progresistas que no se nutren de una verdadera vocación por ese cambio, ahí también los tenemos que desechar. O sea, no hay nada mejor que luchar por los derechos que debemos conquistar desde nuestra propia posición frente a esos derechos. Yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, si fuera millonario, ¿no es cierto? Bueno, yo podría dedicarme a la filantropía y a la beneficencia, a la filantropía sobre todo, o sea, a crear fundaciones para que los menos privilegiados se beneficien de la suerte que yo he tenido en el mundo de poder estar en una clase económicamente privilegiada. Un poco lo que hace Bill Gates, ¿no es cierto? Que tiene fundaciones que tratan de mitigar la pobreza, etc. Ahí yo aplaudo y saludo. Pero si yo soy millonario porque me enriquecí de manera dudosa y lo único que salgo es a alentar, digamos, un discurso de odio o a tratar de buscar más gente que me siga sin abandonar mi posición cómoda económica, ahí yo empezaría a sospechar. Los que tienen que movilizarse son los que realmente necesitan el progreso económico y no los que lo tienen y de sobra. De esos que esperen filantropía, pero no liderazgo político. Bueno, entonces, ya para terminar, creo que hemos visto cómo Laje usa la falacia o una falacia para presentar el progresismo como una estrategia de división. Y precisamente él es el que está usando esa estrategia de división. Confunde privilegio con opresión
ignora desigualdades estructurales reales, exagera los errores del progresismo para deslegitimar sus objetivos. También reconocimos que algunas estrategias progresistas pueden caer en excesos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es erradicar el progreso, sino corregir sus excesos sin perder de vista el objetivo de la igualdad. Y aquí los dejo. Si les gustó este episodio, les pido que se suscriban y que lo compartan, porque creo que es importante razonar y multiplicar este razonamiento, porque no es un razonamiento que divide, no es un razonamiento que ve en el otro un enemigo, es un razonamiento que quiere que todos entremos en la percepción de que con muy pequeños ajustes, sin sacrificar demasiado, sin cambiar demasiado, podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Y me despido con un tema musical cuyo título viene a cuento para lo que estuvimos hablando. More Than One Way to Go Home. Así se llama. Más de una manera de llegar a casa. Está interpretado por Hammerst y con ese tema me despido hasta la semana que viene. Gracias. There's a light in each new day. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have a hand to hold. As we wait on the timing, together we're finding there's more than one way to go home. I know you're tired of this pattern. One up and three below. When you're chasing after what matters, your heart knows where to go. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have a hand to hold. As we wait on the timing, together we find it. There's more than one way to go home. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you've got a hand to hold. As we wait on the timing, together we find it. There's more than one way to go home. Yeah, there's more than one way to go home. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.